Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos. Hoy vamos a tocar un tema de los ministerios, de los 5 ministerios que habla Efesios, lo que Pablo le encomendó a la iglesia de Efesios, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la perfección de los santos, para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que los ministerios Sí, son puestos por Cristo, no es puesto por el hombre. Y algo muy importante que sí. nosotros debemos de saber, que no todos los líderes dentro de la iglesia tienen ministerio, son líderes. Eso no quiere decir que no pueden servir dentro de la iglesia, pero los ministerios los da Cristo. Y uno de los ministerios que podemos hablar, que nos acompaña nuestro evangelista y hermano Dixo, es el ministerio del apostolado. Eh, si nosotros hacemos una referencia hoy del apóstol del Nuevo Testamento al apóstol moderno, creo que hay una gran diferencia, ¿no? Porque la palabra apóstol significa Ujú. un enviado, uno que va con una Un comisión enviado. a hacer una tarea de establecer, de predicar, de preparar. Pero el apóstol moderno es muy diferente hoy, ¿no? A lo que habla la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento no se habla de apóstol, se habla de profeta y se habla de sacerdote. Entonces, cuando hablamos de apóstol, ¿qué podemos entender nosotros? Que los hermanos que nos escuchan, que nos van a ver, ¿qué podemos nosotros explicarle a la gente? ¿Qué significa un apóstol? Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, eh, han surgido ciertas corrientes y una de esas corrientes que ha causado mucha polémica es el ministerio del apóstol, el apostolado. Cuando vamos a la Biblia en Efesios, dice la palabra que el mismo Cristo constituyó. Hay una gran diferencia de los apóstoles, de los primeros apóstoles de la iglesia primitiva y de estos apóstoles que hoy en día están saliendo, porque esto ahorita está, este es el boom ahorita del apostolado. Y una de las cosas es que el apóstol, la palabra lo dice, apóstol, el apóstol es un enviado, una persona que tiene un ministerio específico, un ministerio particular, es un enviado, uno que es enviado, ese es el ministerio del apóstol. Lo que pasa es que se ha tergiversado la palabra apóstol, porque muchos hoy en día piensan que el ministerio del apostolado es más grande que otros ministerios, es más grande que el evangelista, es más grande que el pastor. No, todos los ministerios son iguales. La diferencia es que cada uno de ellos tiene una función o una asignación dentro del cuerpo, dentro del ministerio. Y el ministerio del apóstol no es más grande que el ministerio del evangelista, no es más grande que el ministerio del pastor. Todos son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, un apóstol es un enviado, uno que es enviado y que tiene una cosmovisión, vamos a decir, eh, específicamente. Vemos que Jesús vino a la tierra, Jesús cumplió los 5 ministerios, los 5 ministerios se movieron en Jesucristo. Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Y como Jesucristo, el Señor, el Salvador, ¿verdad? Él vino a este mundo a escoger a sus discípulos también. Él escogió 12 apóstoles, los que hablan la palabra. Y uno de los requisitos del ministerio apostólico, apostolado, es que haya estado con Jesús tanto en su vivencia como en su muerte y en su resurrección. Y vemos que eso es un requisito que los apóstoles Importante. modernos no lo van a tener, ¿me Nunca, entiendes? nunca. Porque está el sello apostólico, el sello del apostolado. Entonces Pablo en su carta dice que aún él dice, yo soy el último, soy un abortivo, como Mm, quien dice, Dios lo escogió. Ahora, ¿cuál fue este, el propósito esencial del que Dios constituyera a Pablo como el apóstol gentil? Bueno, Pablo, el Señor se le apareció camino a Damasco, tuvo una revelación. Aún Pablo dice que él recibió el ministerio no por hombre, sino por revelación. El mismo Cristo se le apareció camino a Damasco. Y esa es una
vamos a decir, de las evidencias por las cuales el apóstol Pablo, ¿verdad? Recibió ese llamado. Pero ya Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿no? Sí, El apóstol de los gentiles. Ahora, y es importante dime. hacerle saber a la gente que ese ministerio es real, existe, ¿no? Pero no podemos comparar el apostolado de hoy, que pareciera que muchas personas, no son todos, porque tampoco podemos generalizar y meterla todo en un mismo saco, ¿no? Pero sí hay gente que se autoproclama con ese ministerio y creen que tienen una aureola, ¿no? Que tienen más santidad, que tienen más autoridad. Pero la gente tiene que Ujú. entender que los ministerios es un servicio, es un trabajo de edificar al cuerpo de Cristo para cumplir la misión por la cual nosotros estamos en la tierra. Claro, claro, eso es así. Eso es correcto. El ministerio del apóstol es eso. Los ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora logramos entender que el oficio del apostolado, podemos decir que el apóstol es un enviado, es uno que establece obra en diferentes partes del mundo. Podemos decirle, yo me atrevo a decir que un misionero tiene ese oficio de apostolado porque es un enviado y va a otras naciones a establecer iglesia en diferentes partes del mundo. Porque acuérdate que cuando Pablo y Bernabé fueron escogidos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo dijo, apártame Bernabé a Saulo para la obra del ministerio. Y ellos fueron enviados. La iglesia, Dios confirmó a través de la iglesia, a través de los profetas que ven en esa iglesia, y impusieron las manos sobre ellos y le despidieron, llevaron esa cobertura. Es lamentable que hoy en día que hay personas que dicen que son apóstoles, no caminan en esa función. Ellos son sus propias coberturas. Propio reino. Ellos, sí, ellos manejan su propia cultura, ellos manejan su propia autoridad, ellos son más grandes que otros. Entonces, Ujú. se ha menospreciado los demás ministerios por enfocarse en el ministerio apostólico. Yo recuerdo que, oye, aquí en Venezuela hay mucha gente que no tienen una preparación teológica, no tienen nada, tú los ves y no le ves nada por ningún lado. Ya ellos son apóstoles, se autodenominan apóstoles, porque ahorita lamentablemente que las iglesias han perdido la noción, han perdido la visión. ¿Por qué? Han surgido escuelas apostólicas, escuelas de profetas, este, una serie de cosas para aprobar el ministerio a una persona. Y ya al pasar por esas escuelas, ya son profetas, ya son Pero apóstoles. es como Entonces, es como una imposición del hombre. una imposición del hombre. O sea, Cristo, para ellos, Cristo ya no está. O sea, el hombre es el que le impone cómo tiene que ser, cuáles son los dones. Entonces, es un desastre lo que se está viviendo hoy en día. Una corriente que ha enfermado a muchas personas. Y ahorita, en este tiempo moderno, hay una corriente de apostolado y profeta. No se habla Sí, del ministerio de maestro, no se habla del ministerio evangelista. Ahora todos quieren ser profetas y quieren ser apóstoles. Entonces, yo me pongo a analizar y al ver estas cosas, yo digo, wow, eso pasa también porque muchas personas no tienen el conocimiento teológico, doctrinal, con respecto a este ministerio llamado apóstol. Yo creo porque en el ministerio de los sí, apóstoles, pero claro, el que porque diste la palabra del la Señor, palabra, el que el Señor constituyó en ese oficio, no porque el que hoy en día se está manejando en muchas iglesias. la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces no hay un conocimiento pleno de lo que la palabra quiere enseñarnos. El otro ministerio es el del profeta. Y pero a mí me llama la atención mucho ese ministerio, porque si tú estudias en el Antiguo Testamento, todos los profetas que fueron guiados por Dios, un profeta es un agente de Dios, es alguien que habla por Dios en la tierra, es el que lleva un Ajá. mensaje de parte de Dios. Pero si tú estudias bien los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, ningún profeta, me puedo estar yo equivocado,
ningún profeta te profetizó prosperidad. No, Siempre iba con no, el juicio de Dios, ¿para qué? Para enderezar al pueblo que vuelva al camino. así Entonces, es. pero también la Y Biblia habla en el Antiguo Testamento de profetas falsos que profetizaban siempre prosperidad, que Dios nunca habló a través de ellos. Entonces, así yo es. creo que hoy ese espíritu, ese movimiento que hubo en el Antiguo Testamento, aunque el Nuevo Testamento da muy poca evidencia de muchos profetas, no se habla mucho, solamente uno que yo me recuerdo ahora, que le profetizó a Pablo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Ajá. Es el que yo más recuerdo del Nuevo Testamento. Pero cuando vemos la Biblia, la gente hoy, el profeta de hoy, profetiza más prosperidad que, que, que juicio, que ahora, que no tampoco queremos que estén profetizando juicio, tampoco queremos eso. Pero el profeta siempre llevaba al pueblo a qué? A que se alineara nuevamente con Dios, a que dejara el mal camino. Si estudiamos la vida de Jonás, Jonás no quería ir a Nínive. Pero Jonás llevó una palabra profética de juicio de parte de Dios y que cuando el pueblo de Nínive escuchó, ¿qué hizo el pueblo? Se arrepintió, buscó a Dios y se alineó y Dios perdonó. Entonces yo creo que hoy los profetas, hoy en la actualidad, son más de prosperidad que encaminar al pueblo de Dios hacia la presencia de Dios, ¿no? Con esto no quiero decir, yo también hoy creo que hay profetas de Dios y que han perdido Sí, la visión, ni la noción, ni la misión por lo cual Cristo lo llamó. Pero hoy también podemos decir que muchas personas se autoproclaman profetas y no son llamados profetas. Y también podemos decir que a lo mejor tienen el don de profeta o el don de profecía y lo mezclan como si fuera el ministerio de profeta. Dios puede ajá. usar un evangelista, Dios puede usar un pastor con una palabra, pero eso no quiere decir que son profetas, ¿no? Puede venir Claro. un tema de Dios, una palabra de ciencia, de sabiduría, y Dios puede hablarnos a través de un ministro, de un hermano, de un líder, pero eso no quiere decir que la gente tiene el ministerio de profeta. Entonces, eso yo creo que hay mucha Así gente es. que pierde en ese ministerio, que es un ministerio muy Por importante. ejemplo, el ministerio de profeta, debemos entender que en el Antiguo Testamento el profeta representaba la voz de Dios. Sí. El profeta y el profeta representa la voz de Dios. Cuando un profeta llegaba, el pueblo decía, hay paz, porque sabían que venía palabra de Jehová. Entonces, hay algo interesante aquí, y es lo que entramos en lo que Cristo dijo, en lo que Él constituyó, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el profeta tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Ahora, se ha tergiversado o se ha malinterpretado el ministerio de profeta en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el profeta no solamente es el que predice el futuro, porque la gente cree que solamente el profeta es predecir un futuro, que viene un tsunami, que viene esto y aquello. No. Acuérdate que el profeta está alineado a la palabra de Dios y todo lo que el profeta recibe por iluminación del Espíritu Santo para él soltar, tiene que ir acorde con lo que está dentro del parámetro bíblico. Ahora, hay en estos tiempos modernos pseudos profetas, profetas que son, vamos a decir que son copias de otros profetas. Hay profetas que copian las profecías de otros profetas, hay profetas que se autodenominan profetas, pero ¿qué es un profeta? Un profeta es aquel hombre que habla la palabra de Dios de una manera correcta, sin salirse del principio de la verdad que está escrita y establecida. El profeta no puede desalinear sus profecías fuera de la palabra del Señor. Él tiene que alinearse a la palabra de Dios porque el profeta está sujeto a la palabra de Dios. Entonces, hoy en día se malinterpreta lo que es una profecía, lo que es un sentir y lo que son sueños.
Porque hay una gran diferencia. Yo estuve predicando no hace mucho en una iglesia y vieron mucho que le cayó como un malestar el mensaje que yo le prediqué, porque yo les decía, hoy en día se utiliza la palabra así te dice el Señor. Y muchas personas, muchos hombres que, entre comillas, que dicen ser profeta, utilizan esta palabra, así te dice el Señor. Y la Biblia dice que hubo un profeta, Ananí, en los tiempos de Jeremías, cuando él profetizó. Y dice la palabra que dijo palabras de rebelión. Porque cuando una persona comienza a decir una palabra o a decir algo que Dios no le dijo, es una palabra de rebelión contra Dios. ¿Por Ujú. qué? Porque está poniendo por encima algo que ya está establecido, un fundamento que ya está establecido. Entonces hay gente que utiliza la palabra, así te dice el Señor, con ligereza, así te dice el Señor, sin tener el temor a la palabra y sin pensar las consecuencias que más adelante pueda acarrear esa persona. Está la persona que dice así te dice el Señor. Es más fácil decir la palabra de Dios te dice. Así dice la Biblia. Lo que pasa Es es más que el fácil. nivel emocional de la gente, sí, la gente quiere que le hablen, así te dice el Señor, que le hablen bonito, pero cuando un profeta habla fuerte, palabras de Dios, alineado al principio que está allí establecido, la gente como que se incomoda al mensaje. Por eso es que notamos que a veces hay muchos pastores que le chocan el ministerio de profeta. Entonces, hay que tener un equilibrio en el ministerio profético. ¿Por qué? No son los profetas, porque no son los profetas de estos modernos que están saliendo ahorita, porque ellos comienzan a declarar cosas, comienzan a decretar cosas, porque los decretos son de Dios, no son de los hombres. Entonces ellos comienzan a decretar palabras haciendo ellos pasar como quien dice, como Dios, vamos a decirlo así, porque empiezan a decretar cosas y a declarar cosas que Dios no ha dicho. Entonces, el profeta tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Y lo que ya está establecido, ya está establecido. Entonces, Pero yo le se hablé puede- a un grupo de personas, le dije, lo que pasa es que están los sueños y está el sentir sí, emocional, está el sentir de Dios, está el sentir de la carne y está el sentir del enemigo. Ahora, porque hay hombres que dicen ser profetas, no, yo siento que Dios me dijo esto, yo siento que, y esos sentir son muy peligrosos. ¿Por qué? a Porque una veces son persona cuando empieza emocionales, a ver muchas cosas, cuando se llena de información, a veces son la, emocionales. la, sí, se llena de emoción, yo siento eso. Entonces el pueblo tiene que juzgar si la Claro. palabra o la profecía que el profeta dijo es de Dios, tiene toda la autoridad para juzgar esa palabra, Y una de las ¿verdad? cosas ¿Por qué? una Porque de las cosas importantes que tiene que aprender el pueblo, no decir amén a todo, no, no decirle amén a todo. a todo, Y porque la eso es palabra así. nos enseña, ¿sí? Entonces hay un espíritu que se está moviendo. Dice, hay espíritus de mentira en boca de muchos profetas. Entonces, ¿qué pasa? El verdadero profeta es el que habla la palabra de Dios, el que se sujeta a la palabra de Dios y que se mueve bajo el parámetro y el orden divino que está establecido en la palabra de Dios. Y el que vive la Porque palabra cuando de yo Dios. saco una palabra, lo que pasa es que el problema de muchos profetas ahorita es que ellos comienzan a parafrasear muchas cosas, comienzan a sacar emociones, porque Douglas, hay algo interesante en esto. Cuando yo le digo a una persona, así te dice el Señor, ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro. ¿Por qué? Porque de repente Dios te dio una palabra, Dios le dio una palabra a esa persona. Y Dios, hay momentos que a cada quien le habla por frases cortas y esto. El problema es que cuando decimos eso, se mezcla la palabra con las emociones y comenzamos a decir cosas que Dios no nos mandó a decir. Entonces, por eso es que vemos mucha gente dentro del pueblo de Dios frustrada. Este hombre me dijo esto y no se cumplió. Esta mujer vino a esto y no se cumplió, porque hubo una mezcla de emoción, de pensamiento a esa. Entonces, ahí comenzamos a dañar lo que el Señor realmente quiso decir al pueblo. Entonces, Mira, tenemos hay una dos serie de cosas, personas queriendo ser profetas, pero son más emocionalistas. sí, hay dos cosas importantes, ¿no? Que debemos tener en este punto. Una, si a veces el pueblo se incomoda con un mensaje que es extremadamente fuerte, un mensaje de cualquier predicador, un líder, un pastor, alguien que predica un mensaje fuerte en el sentido que le confronta con la verdad.
¿no? Hay gente que se incomoda. Ahora, imagínate un profeta verdadero, llevando un mensaje profético de parte de Dios a la iglesia. Yo creo que este hombre no lo invita más a la iglesia, porque No, el profeta nunca te va lo que pasa es que la gente ya está acostumbrada que le profeticen lo que ellos quieren escuchar. lo que ellos Lo quieren que ellos escuchar. quieren escuchar, nada más. Entonces, una de las cosas importantes del ministerio profético y que hace falta dentro de la iglesia, es muy importante, el apostolado, los 5 ministerios que se muevan dentro de una congregación, es extremadamente importante. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que los profetas son guiados por Dios a dar un mensaje para que el corazón del pueblo vuelva nuevamente a Dios. No es Se alinea a Dios. se alinea, Dios. No es que yo voy a esperar una profecía de necesito un coche, un carro nuevo, voy a esperar que No, no, no. Dios siempre te va a llevar un mensaje para que te alinee nuevamente a Él, a su principio, a su verdad, a su camino. Así es. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos hoy de los profetas, porque no todos son falsos profetas, no todos son falsos apóstoles. Hay en el pueblo de Dios en la viña del Señor de todo un poco hay, ¿no? Sí tenemos gente que están haciendo cosas Así es. que le van a dar cuenta a Dios. Y esto es que este programa no es para criticar ni nada por el estilo, sino para que No. aclaremos y que la gente entienda que los ministerios son reales, que Pablo dice que es un don de parte de Cristo, son reales, tan vigentes, pero hay personas que se aprovechan. Y otra cosa que me llama la atención es que cuando sucede algo, vamos a poner, se cayó una planta, se levanta alguien, yo lo profeticé, pero después que se cayó, Sí, él no lo profetizó 2 años antes, ¿no? Y otro de los ministerios que habla la Biblia habla primero apóstol, profeta y después menciona evangelista. El evangelista evangelista, ¿ah? es uno que vive apasionado por los perdidos. Y yo creo, de mi punto de vista, un verdadero evangelista nunca sueña con púlpito, aunque se le presenta la oportunidad de un púlpito y No. predicar, que no está nada mal. El evangelista siempre sueña que el perdido encuentre la salvación. Un evangelista Amén. predica en un estadio, le predica a 2.000 personas, pero también le predica a una persona. A Siempre una está persona. pendiente, siempre está a la oportunidad que Dios le muestra para llevar la buena nueva de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Y yo creo ese tipo de evangelista hoy, el tipo de evangelista que habla la Biblia, yo creo que se está escaseando también. He estado en países Se de está escaseando. Latinoamérica, he estado en países de Latinoamérica que se habla muy poco del ministerio evangelista, se habla muy poco, ¿no? Ya no tienen, me recuerdo en los tiempos de nuestro pastor, que había un boom de evangelistas que predicaba muchos mensajes cristocéntricos, mensajes que llegaban al corazón, hacían buenas campañas, pero hoy muy poco se ve ese ministerio nuevamente latir, como podemos decir, 10 15 años antes. Pero esto no quiere Se ha decir que no perdido, está, sí están todavía. sí, se ha perdido la esencia del ministerio evangelístico, porque hoy en día, lamentablemente, que muchos evangelistas sueñan más con plataformas, sueñan más con tarimas y no van al hallazgo del perdido. Y Ujú. yo creo que nosotros tenemos que ir a la palabra y enfocarnos en lo que realmente Jesús hizo. Jesús estaba en las aldeas, estaba en los pueblos, estaba a tiempo y fuera de tiempo, apasionado por las almas. Yo creo que el evangelista es un apasionador de almas. Eso es correcto. Un evangelista no es simplemente uno que predica en una tarima. Uno no, un evangelista siempre está abierto para predicar el mensaje de salvación, para predicar el mensaje de esperanza. Es el evangelista, pero lamentablemente se ha perdido la esencia del ministerio de evangelista, porque ahorita nadie predica si no lo invitan,
nadie predica si el pastor no lo llama que predique una actividad, una campaña, y es lamentable que he escuchado evangelistas donde ellos se autoinvitan, se autohacen propaganda para que los inviten. Entonces, yo creo que el evangelista tiene que volverse a la senda antigua, tiene que volverse a la esencia, a lo que realmente, aleluya, el Señor nos mandó a hacer a nosotros como evangelistas, que es ir por las almas, ir por las personas, esa pasión, esa compasión por las almas. Ese es el ministerio del evangelista. Lo que pasa es que lamentablemente se ha comercializado muchos ministerios, tanto el Claro. ministerio de profeta, el ministerio evangelista, todo se ha vuelto un comercio. Entonces es lamentable eso. Por eso yo soy de los que pienso que tarde o temprano el juicio de Dios va a caer por la casa, porque Dios tiene que limpiar a la iglesia, Dios Bueno, tiene que sacar muchas lastres que han La Biblia entrado habla en de muchas eso. personas y matarle muchos pájaros en la cabeza a muchos hombres que solo piensan en lucrarse o piensan comercializar el ministerio, se levantan como Simón, ¿verdad? Que por eso es que Pedro lo reprende, perezca tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se compra. Y es lamentable Y que hoy en día vemos así, gente comercializando los dones, gente comercializando el mensaje. No puede ser, no puede ser eso. Yo creo que Dios es una va triste a realidad. limpiar en estos tiempos. Es una triste realidad. Y la Biblia dice que el juicio empieza por casa. Eso es, mire, yo escuché a un misionero decir, no pidan juicio, porque usted cree que el juicio viene a los inconversos. El inconverso no viene el juicio, viene por casa primero. Entonces, ahora voy a hablar de otro ministerio. Yo creo que el ministerio de la lágrima, podemos llamarlo, que es el pastorado, ¿no? El Tanto. pastor, Sí, el pastor es, todos los ministerios son criticados, pero yo creo que el pastorado es uno de los más golpeados, ¿sí? Porque yo creo que la gente no tiene esa sutileza de saber que el que tiene un verdadero llamado pastoral es una persona que se va a equivocar, una persona que va a cometer errores, como todos nosotros cometemos errores, pero creo que también es uno de los más señalados, ¿no? Es uno de los más criticados, es uno de los más que se le da la espalda y es triste ver que el pastor da mucho, mucho por las ovejas, pero también es muy golpeado por las ovejas. En estos días vi un video que decía una chica, cuando el pastor agarra las ovejas para quitarle la pezuña de las ovejas le hace una cicatriz tan fuerte al pastor que esa cuesta para sanar. Ahora, tú ves muchos pastores verdaderos, pero hay otro error también en el pastorado. No todos son llamados a pastor, pero muchos se programan a ser pastor. Y cuando ven eh, el ministerio del pastor que es tan golpeado, parece que dejan congregación todo votado porque no pueden aguantar. Un ministerio, yo digo que el ministerio del pastor es el que tiene la sortija de matrimonio, el que está más comprometido. Porque tú como evangelista vas a una iglesia, tú predicas y le dejas todo el problema a él, ¿no? Se entregaron mm, 50. Ahora, ¿quién es el que va a estar al cargo de los 50? El pastor. Y otra cosa que los líderes creen que el pastor lo hace todo. Pero yo creo que uno sí, de los ministerios que más fuerte es, ¿no? sí. Por ejemplo, yo pienso que el ministerio de pastorado es un ministerio que se mueve en muchas facetas. ¿En qué sentido? Porque el pastor es un consejero, el pastor es un médico, el pastor es un psicólogo, el pastor maneja una serie de facetas dentro de su ministerio. Es el que está allí pendiente, el pastor es el que atiende, el que apacienta, el que aconseja. El pastor tiene un ministerio dentro de una iglesia local y es un ministerio que es muy señalado por muchas personas, pero Mucho, creo que mucho. este, no todos son pastores.
No, no. Sí, y Es no que todos son cometemos un pastores. error. Hay que tener un corazón de pastor para ser un pastor. ¿Por Sí, qué? sí. Porque el que no tiene un corazón de pastor va a golpear, va a herir, va a hacer desastre. Pero el que tiene un corazón de pastor es una persona que sabe lo que va a hacer porque Dios puso ese corazón en esa persona. Por ejemplo, también podemos ver también algunas fallas que muchas personas también se autoproclamaron pastores también, aún en estos tiempos. Ahorita hay una serie de pastores también que son líderes, pero ya fundaron una iglesia y yo creo que el pastor tiene que estar centrado en el cuidado integral de el pueblo, de la iglesia, de la grey. Es que Porque lleva el recordemos que pasto. la iglesia es de Cristo, no es del pastor, es de Cristo. El pastor es un administrador de lo que el Señor le entregó, el cual va a dar cuenta por las ovejas que el Señor les entregó. Ahora bien, eh, vemos ahorita que también se ha tergiversado el ministerio del pastor. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan, bueno, yo voy a fundar una obra aquí y bueno, voy a tener tantos miembros, esto. Entonces se piensa cuantitativamente y no se piensa cualitativamente. Pensamos más en el número, queremos tener bastante, queremos arropar, queremos llenar, queremos, entonces nos desenfocamos. Es El que ahí es donde está crecimiento el va a venir, detalle. el crecimiento corporativo va a venir. El Ah, detalle, ahí está el detalle, que la sí, gente quiere cantidad, pero no calidad. no quiere calidad. Y ahí es donde está el detalle. ¿Qué pasa? Sí, entonces sabemos que el crecimiento corporativo va a llegar, pero tenemos que preparar, capacitar, entrenar para formar a otros, para que el reino de Dios pueda extenderse. Entonces, yo conozco pastores, que uno no digo por ética, pero conozco pastores que siempre piensan más en la cantidad, ¿verdad?, que en la calidad. Entonces, hay miembros de las iglesias, diferentes iglesias, ¿verdad?, que viven muy lejos y a veces les cuesta llegar a la iglesia. Yo creo que es más fácil para un pastor establecer una célula, establecer un hermano allá, establecer una obra para que así el reino pueda extenderse, la palabra de Dios puede extenderse, puede expandirse aún más Porque hasta lo último de la tierra. es que la clave es la visión del reino, vamos a hablar así. Es que los pastores tienen una visión de cumplir la gran comisión. Si eso sale de la visión de un pastor, se desenfoca. Yo, como pastor, entreno pastores para enviar, no para acumular, sino para enviar. Entonces, como el tiempo ya Ese es es el corto, trabajo. ese es el trabajo, como el tiempo es corto, vamos a hablar del último ministerio, que es del maestro. Y yo creo que ahí, aquí en el de maestro, son muy pocos que se proclaman maestros. Yo creo que es el único ministerio que son muy pocos se proclaman maestros, porque cada ministerio tiene que dar fruto de que Jesús lo llamó. Un maestro es alguien que entrena, que enseña, pero no solamente enseña con conocimiento, sino con ejemplo. Los maestros, el verdadero maestro, te enseña un versículo bíblico, pero lo vive, lo practica. Yo creo que hay muy poco, se habla muy poco del ministerio del maestro, porque un maestro es una clave para cada congregación. Un maestro es clave, fundamental para cada congregación. Por eso los 5 ministerios son clave para el crecimiento de la iglesia, clave. Y cada persona tiene que saber que el crecimiento, los métodos, tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos Amén. copiar métodos de afuera para implementar nuestra iglesia. No, si el Espíritu Santo nos da un método, ese método va a hacer prosperar a la iglesia. No queda poco tiempo, Dixon. Entonces, para ti, un maestro en actualidad, cualidad de un verdadero maestro. Yo creo que el ministerio del maestro, el maestro llega donde los otros ministerios no llegan. Eso es correcto. El maestro es una persona que es una persona
que tiene cualidades específicas en cuanto, como tú lo dijiste, en cuanto a dar un ejemplo de lo que él está enseñando. Y yo pienso, mi consejo sería para aquellos que están en ese ministerio maestro, hay maestros dentro de las iglesias locales que la gente no se ha dado cuenta, pero están allí, tienen el ministerio, pero lo tienen sepultado. Yo pienso que la persona que le apasiona la enseñanza debe ser una persona que debe procurar con diligencia capacitarse en un instituto bíblico, capacitarse perfeccionar para perfeccionar más dentro de la obra de Dios, para poder ser efectivo dentro de la iglesia local. Lamentablemente que los maestros hoy en día, ¿verdad? Se han desviado. Muchos han escudriñado, pero no han tenido, no han escudriñado, no han tenido una regla en cuanto a los estudios bíblicos. No hay una exégesis, no hay un trasfondo histórico, literario en cuanto a una interpretación de las escrituras. Entonces, como son personas que tienen mucho conocimiento, lamentablemente no hay una educación en cuanto a la enseñanza. Y por Eh, eso, Perdona en que te estos ataque, tiempos Dixon. modernos, han cedido muchos falsos maestros, pero el maestro es uno que da ejemplo con su enseñanza a la luz de Perdona la que te palabra. ataque. Yo creo que eh, debemos de decirle al público que un instituto bíblico no te da un ministerio, pero te da las herramientas de No, conocimiento. para dar Te las da las herramientas, la herramientas. preparación Porque el para servir ministerio, mejor. sí, el ministerio lo va a dar Cristo. Es un don de parte de Así es, Cristo y Él señala a la persona, la capacita y la envía para la edificación. Es un regalo. Los dones son un regalo del es un Señor. regalo. Los dones espirituales son un regalo del Espíritu Santo. Entonces la gente tiene que tener Amén. en cuenta que los líderes dentro de nuestras iglesias no tienen llamado al ministerio. Sí tendrán algunos, pero no todos. No toda la congregación fue llamada al ministerio, pero sí al servicio, sí a cumplir la Así es. gran misión, sí a predicar, sí a vivir en santidad. Bueno, Dixon, nos queda un minuto para todo aquel que nos está escuchando, deje su comentario. Cualquier tema que a usted le interese, no deja el comentario. Nosotros con mucho gusto vamos a estar estudiando para poder Amén. darle, para poder crear un conocimiento en su vida. Recuerde que Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Hay mucha tarea por hacer, Amén. hay muchos lobos disfrazados de ovejas.